Sí, es muy importante y en definitiva porque si nos ponemos a ver las estadísticas, nosotros tenemos una gran suma de privados de libertad reincidentes. Ujú. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, que nuestro sistema no está realmente resocializando a los privados de libertad, pues cuando los mismos terminan su pena, Sí. regresan a delinquir. Por ende, a pesar de los tiempos de pandemia, que en el 2020, el 2020 nosotros estuvimos muy restringidos en temas de resocialización e inclusión de los privados de libertad en programas, nosotros hemos incrementado a la fecha un 3% de esos privados de libertad en resocialización y planeamos para finalizar el 2021 incrementar a 1.000 más privados de libertad. Sin embargo, el sistema es bastante burocrático y en el propósito de eso estamos llevando a cabo muchas acciones que a veces se ven intangibles, o sea, que no se pueden ver a simple vista, pero sobre todo cosas como el embotellamiento que existe en el otorgamiento de clasificaciones y más que todo también agilizar con el órgano judicial, el Ministerio Público, esa movilización de documentos que permitan al privado de libertad clasificarse y poder ir adelante en un proceso de resocialización, que realmente es, pienso que uno de los problemas que más rápido tenemos que atacar. Los centros penitenciarios no tienen por qué tener señal y los privados de libertad necesitan de otro tipo de mecanismos para comunicarse con sus familiares, distinto al de los teléfonos y el Internet, por el cual muchas veces no se llevan a cabo las acciones mejor intencionadas, sino que se llevan a cabo otro tipo de coordinaciones que no podemos permitir, como administradores del sistema penitenciario. Con relación al desalojo de los privados de libertad, esto es una pregunta crítica, porque realmente en tan solo un año y medio se ha incrementado la población penitenciaria a casi 1.000 privados de libertad. Oh. Nosotros tenemos una expectativa de, por ejemplo, si le doy un número, para marzo del 2019 nosotros teníamos 16.600 y para junio del 2021 18.657. Y si esa cifra va en incremento, entonces vamos a tener probablemente para octubre, según los escenarios que estamos planeando, escenarios negativos, escenarios medios, escenarios positivos, una cifra de casi 19.000 privados de libertad. La mayoría de los privados de libertad se concentran en el complejo ese que usted menciona de La Joya, que comprende Nueva Joya, Joya y Joyita. Sin embargo, el problema más crítico es el de los centros penitenciarios de las provincias centrales. Allí tenemos capacidades que se han excedido ya. Lastimosamente no se habla mucho de ello, porque la mayoría de la población penitenciaria no está allí, pero es que el centro no tiene la capacidad, Claro. sino que tiene uno de los privados de libertad. En la Nueva Joya, sin embargo, todavía tenemos una capacidad más para el centro, no hemos llegado a una capacidad máxima, sin embargo el hacinamiento más grande realmente lo tenemos allí. ¿Cómo desalojar? De muchas maneras, empezando por cambios que se requieran en los procesos mismos, que es lo que estamos elaborando, y es un trabajo, como le digo, intangible, pero es un trabajo muy, muy extenuante, porque nos hemos encontrado que en los centros penitenciarios no vemos procesos mismos. Necesitamos un proceso estricto que nos ayude a liberar el embotellamiento y la burocracia que existe en los centros penitenciarios para que los papeles de los privados de libertad se muevan rápido y de allí nosotros proactivamente podamos impulsar medidas distintas a la privativa de libertad. Pues yo les puedo comentar que nosotros hemos hecho encuestas, porque así iniciamos. Para saber cómo estamos necesitamos saber los números internamente. Y tenemos encuestas, por ejemplo, en La Joyita, hay aproximadamente 800 privados de libertad que no tienen un abogado. Wow. Entonces, nosotros necesitamos sentarnos, decirle al órgano, bueno, tenemos aquí la defensa pública y la defensa privada también tiene que activarse para que nosotros podamos gestionar las medidas. El abogado tiene que jugar su rol, el órgano judicial tiene que jugar su rol, el Ministerio Público y nosotros también, de nuestro lado, agilizar los documentos y bueno, que las partes sean proactivas en este tema. Que muchas veces ignoramos que el Ministerio de Gobierno, su razón de ser es esa gobernanza misma. En todos los temas que manejamos, ese es un tema muy importante. Nosotros hemos entendido bajo el liderazgo del presidente, que está muy claro en esa misma función que usted menciona,
que es importante que se desarrollen estrategias encaminadas a la incidencia del gobierno, del Estado, en las políticas mismas de desarrollo y articulación interna, pero con los gobiernos locales. Si usted se percata, nosotros hemos llevado a cabo muchas mesas de trabajo. Dentro del Ministerio de Gobierno hemos tratado de llegar lo que se pueda a las autoridades locales para que por medio de ellos se empodere el poder. Y le explico por qué, a pesar de que parece una similitud. Nosotros, del lado del Ministerio de Gobierno, entendemos que somos el enlace entre el Ejecutivo y los gobiernos locales que son de elección popular. Los problemas que hemos estado viendo en la población, y le explico, por ejemplo, en Darién, que hemos estado muy presentes. Hemos entendido que simplemente la solución de los problemas la saben las autoridades locales. Solo necesitan esa articulación y ese empoderamiento y ese encuentro entre las autoridades del Poder Ejecutivo y ellos mismos para que se puedan articular y lograr un desarrollo mismo de la población. Porque si no llegamos a ese desarrollo de la población no puede haber un progreso. Y el mismo tema pasa con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. Claro. El tema específico de la comarca Nave Buglé, nosotros nos encontramos con que, bueno, realmente usted sabe que ellos tienen una carta orgánica que los rige y que los organiza, pero en esa organización se encontraron algunos vacíos que llevaron a cabo una ingobernabilidad o una participación doble. Por ejemplo, teníamos 2 caciques y 2 presidentes de Congreso. ¿Qué pasa cuando esas cosas se dan? La institución misma se debilita. Si no tenemos identificado una autoridad misma que vaya a empujar los programas de desarrollo, ¿cómo se van a llevar a cabo esos programas de desarrollo? Muchas de las cosas que usted ha mencionado, por ejemplo, temas de minería, temas de inversión en la comarca, tienen que llevarse a cabo de la mano de un cacique y de la mano del presidente del Congreso de Nave Buglé. Y entonces, para poder llevar a cabo esos programas, ¿cómo hacemos si había 2 presidentes, claro, 2 caciques? Bueno, allí nos metimos, así mismo como usted lo menciona, articulándonos internamente con la autoridad tanto local como tradicional, y empezamos un proceso de consulta donde se incluía a todo el mundo, mujeres, jóvenes que anteriormente no se habían incluido. ¿Por qué digo yo que fue tratar de replicar una cosmografía en 2 comarcas distintas que no tenían nada en similitud? Probablemente la intención puede haber sido similar, sin embargo yo no compartiría lo mismo, porque cuando usted se va a las cartas orgánicas y a la ley que rige las comarcas, son muy particulares y muy distintas entre ellas, y cada ley tiene una impresión de su cultura misma. En el caso, mi opinión muy personal, y como en este ministerio en base a la experiencia, yo siento que las comarcas, más que todo, ha sido la falta de institución, de la fortaleza misma de la institución. Y nosotros como Estado, colaborar y tener una injerencia proactiva y positiva en que esa institucionalidad se fortalezca. Porque no es normal, ministra, ahora que estamos hablando y que se acaba de formar un equipo negociador para tratar el tema de la minera, que el lugar más pobre de Panamá esté sobre la mina el yacimiento de cobre más importante del mundo. Es decir, realmente están sentados sobre un mar de riqueza, pero ¿cómo se hace que si eso llega a explotarse, sean ellos inclusivos de eso, como lo tiene Canadá, como lo tienen las reservaciones indígenas en los Estados Unidos, y sobre todo que entiendan de que se va a hacer, o si se va a explotar en base a que esa riqueza quede en ese área y no en manos de 4 políticos o de 4 dirigentes de esa etnia? Por eso es muy importante lo que le menciono, la fortaleza de la institución misma y la participación de ellos. Por primera vez nosotros hemos incluido a muchos más actores que antes no se veían incluidos en la comarca. Siempre eran unos cuantos los que estaban participando y liderando el tema. Yo creo que la fortaleza de la institucionalidad en la comarca Nove Buglé es muy importante para todos esos proyectos que ustedes hoy mencionaron. Porque si no tenemos una fortaleza en la institución y unas autoridades identificadas, lo que vamos a tener es un problema de gobernabilidad y por ende vamos a tener, o sea, no va a haber esa gobernanza plena que tiene que existir. Y ellos están muy bien organizados. Sí. Ellos tienen una ley muy buena. Hay algunos gaps, unos
cosas que tal vez a ellos les gustaría cambiar, que podemos iniciar a apoyar también. Nosotros somos facilitadores como Ministerio de Gobierno y con mucho gusto participaríamos, pero sin embargo es muy importante que para que exista progreso en la comarca exista una claridad en la institución, una fortaleza y una gobernabilidad en la misma.